Los 5 sentidos son esenciales para conocer el mundo, pero sin la memoria no habría mundo. En redes, en unos instantes. Todo lo que conocemos del mundo nos llega por los 5 sentidos. Empezamos a conocer cómo transformamos en señales eléctricas lo que nos envía la retina al cerebro. Sabemos algo del oído. Sabemos o hemos descubierto incluso la proteína con la que fabricamos los colores que hasta ahora creíamos que estaban en el universo. Empezamos a sospechar incluso que nos comunicamos químicamente mediante feromonas como los insectos. Pero lo que no sabíamos, lo que no podíamos imaginarnos, es que sin la memoria no existe el mundo ni el universo. Y esto quiere decir que cuando pensamos, cuando hablamos, lo hacemos siempre del pasado. Los trabajos de Ranulfo Romo sobre los códigos neuronales de la percepción, la memoria y la decisión están resultando decisivos en la neurobiología actual. Hoy nos habla de un gran enigma aún por descifrar: ¿cómo es la relación entre la actividad neuronal y nuestros sentidos? Ranulfo, se te recordará por muchas cosas. Una que a mí me fascina es, después de haber pasado años investigando con monos rhesus y con personas y computadores, llegaste a la conclusión de que el mundo no existiría sin la memoria. Por supuesto. Parece una conclusión muy lapidaria, muy contundente. Pero te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los pacientes con la enfermedad de Alzheimer han perdido todos los circuitos cerebrales que tienen que ver con guardar la información de la experiencia a través de años y años. Los sujetos son capaces aún de sentir cosas con las manos, de ver, de oír algo con el oído, de degustar probablemente algo, pero son incapaces de reconocer en el entorno en el que están viviendo, son incapaces de reconocer una pregunta, son incapaces de reconocer la cara de un familiar. Entonces, lo que tenemos en nuestro cerebro es una maravilla de circuitos cerebrales que son capaces de guardar nuestra experiencia, que es lo que nos permite la identidad. Ahora, de una manera mucho más contundente es el hecho de que a través de la historia, primeramente lo hicimos oralmente, fuimos pasando la información, la guardamos en memoria y con eso podíamos hacer cosas. En nuestro cerebro traemos todo el pasado y sin el pasado no podemos saber lo que somos en este momento. En realidad, cuando estamos hablando tú y yo, ¿estamos en el pasado? Estamos en el pasado. De hecho, tu pregunta, la pregunta que me hiciste originalmente, o la aseveración que me hiciste, se retrasó unas milésimas de segundo en mi cerebro para que yo la pudiera procesar. Y todas las respuestas que estoy emitiendo en este momento están en el pasado. O sea, ¿Tu cerebro está echando mano de la memoria allí? De la memoria, pero además todo es el pasado. Vivimos en el pasado. Increíble. Lo que entendemos como el presente no es otra cosa más que el pasado. Oye, ¿y cuando no hay memoria? Quiero decir, cuando no hay precedentes archivados en la memoria, ¿quién sustituye? ¿Es la imaginación? La asociación. La asociación. Sí, una de las grandes virtudes que tiene nuestro cerebro, afortunadamente, es que puede generalizar. Es decir, que puede ir más allá de lo que tú has aprendido y que has guardado en tu memoria. Es decir, nuestro cerebro es capaz de ir transformando estas experiencias.
Y nuestro cerebro puede transformar también la información que aporta la realidad. De tal suerte que la realidad ya no sabes cuál es, si la que traes en el cerebro o la que te está entrando a través de los órganos de los sentidos. Parpadea una sola vez y el mundo entero habrá cambiado. A nuestro alrededor todo está en continuo movimiento. Que no nos engañe la aparente quietud de un paisaje montañoso o la calma de un cielo despejado. A simple vista nos pueden parecer imperturbables, estáticos, nada más lejos de la realidad. La Tierra se mueve sin parar. Cada día da una vuelta sobre sí misma. Y no solo eso, sino que gira alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Pero es que, a su vez, el Sol se mueve por la Vía Láctea a unos 250 kilómetros por segundo. Y la Vía Láctea también navega por el universo a más del doble de esta velocidad. Y nosotros no nos damos ni cuenta de lo rápido que se mueve todo. Los sentidos nos engañan. Nos abruma la permanencia de la arena de la playa comparada con la fugacidad de las huellas que dejamos en ella. No estaban allí antes de que pasáramos y cuando volvamos la vista atrás habrán desaparecido. La arena, en cambio, siempre ha estado allí y siempre estará. Pero si miramos un poco más allá veremos que esto tampoco es cierto. Las huellas desaparecen porque las olas las borran. La arena que hoy pisan tus pies, mañana puede estar a muchos kilómetros de la orilla. El mundo es un proceso. Por eso nunca podremos bañarnos 2 veces en el mismo río. Cuando volvamos a sus aguas, ni el río ni nosotros seremos los mismos. Cambiarán nuestras ideas y nuestra forma de ser. Y nuestro cuerpo también será otro. Dentro de un tiempo todas las células que nos forman habrán muerto y miles de nuevas las habrán reemplazado. Incluso en la contemplación hay movimiento. No importa lo tranquilamente que estemos mirando algo. Nuestro ojo tiene que moverse 50 veces por segundo para que la imagen no desaparezca de nuestro campo de visión. Con cada uno de estos movimientos aumenta la actividad de la corteza cerebral visual. Es como una señal que manda la visión al cerebro para que actualice continuamente su información. Las ráfagas oculares refrescan la imagen de la retina para no perder detalle. El movimiento lo impregna todo. En nuestro interior y en el exterior todo se mueve. Un cambio necesario para que todo siga siendo lo mismo. Recuerdo una de las cosas que dices después de experimentar con los monos rhesus con mucho cuidado. Dices que a medida que prolongas el estímulo sensorial al mono, en la misma medida disminuye la intensidad de la descarga neuronal. En otras palabras, es como si el tiempo, la prolongación del estímulo, produjera una adaptación neural que en un caso muy particular en el que estoy pensando ahora, la vida de una pareja, podría llevar al desafecto, ¿no? Bueno, como te digo, ya que estamos platicando, pues trataré de elaborar un poquito. O sea, sí. Basado en nuestro trabajo de investigación, en ese ambiente frío, minimalista del laboratorio, donde se ponen a prueba hipótesis de trabajo, donde los estímulos ya no son tan naturales, no es como ocurre en nuestra vida diaria, sino que son controlados por las computadoras, y etcétera, y vamos con nuestros micrófonos a escuchar el lenguaje de las neuronas directamente. La fisiología sensorial nos enseña algo muy valioso, que nosotros no podemos estar prestando atención a la información sensorial todo el rato. Todo el rato, y por el resto de nuestros días. En algún momento tiene que romperse esto. Y lo que hemos observado en el laboratorio es que la atención de este observador que tenemos en el cerebro, o que está en el cerebrito del mono, se enfoca en un periodo limitado de la presentación del estímulo. Este estímulo que puede durar, vamos a decir, 1 hora,
por decir algo. Entonces las neuronas lo que hacen es que en los primeros segundos prestan atención a esta información y van decayendo poco a poquito. Se van como, ya no miran a esa información. Aunque siga. Y aunque el estímulo esté presente ahí. Esto nos indica que nuestro cerebro no puede estar mirando o escuchando permanentemente lo mismo. Entonces, lo que el cerebro hace es detectar transientes, cambios que son relevantes en nuestra vida. Es como cuando estamos comiendo. Entonces, no podemos estar comiendo el mismo sabor. Puede ser pierde un interés en el platillo, ¿no? O poner cara de asco todo el rato. Cara de asco. ¿No? Sí. O estar escuchando la misma explicación de un colega. Dice uno, ya perdí mi atención. Las neuronas reflejan esa adaptación. Y es un mecanismo adaptativo que les permite a nuestro cerebro enfocar su atención en un instante de tiempo. Y las neuronas, que es en nuestro cerebro, reflejan eso. Ahora, en relación con la vida en general, yo creo que hay algo de eso también. Hay algo. Sin ser un consejero matrimonial, No. ni ser el doctor Amor, yo quiero imaginarme que las relaciones humanas se mantienen gracias a que hay un componente atractivo de cambios continuamente. No podemos mantener la misma estrategia siempre con el mismo individuo para mantener el interés. Tenemos que hacer variaciones del mismo tema. Es como estás tocando una pieza. Pues ahora hazle algunas modificaciones aquí para llamar la atención. Así te ves tú. Y así te ve tu cerebro. Este homúnculo desproporcionado representa el espacio que ocupa cada una de las zonas de nuestro cuerpo en el córtex somatosensorial. En esta zona de la corteza cerebral se centralizan todos los estímulos sensoriales que capta nuestra piel. La cara es muy grande, especialmente la lengua y los labios. La fineza perceptiva de estos órganos es básica. En la lengua reside el sentido del gusto y nos ayuda a distinguir los sabores. Tenemos papilas gustativas repartidas por toda su superficie. El sabor dulce o salado lo sentimos en la punta de la lengua. Lo amargo lo detectamos en la parte posterior y lo ácido a los lados. Los labios también son muy importantes. Gracias a su extrema sensibilidad, los bebés encuentran el alimento cuando aún no pueden ni abrir los ojos. Pero sin duda las manos son el órgano más grande del homúnculo. Desde que éramos monos, han sido nuestra herramienta principal y aún hoy nos sirven para hacer cosas básicas para sobrevivir. Son nuestras exploradoras más eficaces. Cuando no conocemos nuestro entorno, palpamos todo lo que nos rodea. Nos sirven para transmitir los sentimientos. Necesitamos tocar y que nos toquen. Los estímulos que captan las yemas de los dedos desencadenan sensaciones en nuestro cerebro. Nos gustan las cosas suaves, pero no las ásperas. Preferimos las cálidas a las que están muy frías o muy calientes. Utilizamos las manos para medirlo todo. Nos proporcionan una información indispensable y nuestro cerebro lo sabe. Por eso destina al procesamiento de la información que le llega de las manos muchas más neuronas que para otros territorios de nuestro cuerpo. El número de receptores de cada zona determina el espacio que ocupa en nuestro cerebro. Y en las yemas de los dedos tenemos muchos más receptores que en cualquier otra zona. Este mapa cerebral varía de persona a persona. Un guitarrista tendrá las yemas de los dedos más sensibles que alguien que no toca la guitarra. Incluso para una misma persona, la representación va cambiando a lo largo de su vida. Es un modelo dinámico que se va adaptando al ritmo que le marca su dueño. Cuanto más utilizamos un miembro, más sensible se vuelve y el espacio que ocupa en el córtex somatosensorial se amplía. No resulta muy difícil imaginar qué parte de nuestro cuerpo está ganando aún más terreno en nuestro cerebro, ¿no crees? Te voy a poner o hablar de un tema
que me ha fascinado durante muchos años, que he discutido con mis amigos artistas que tienen una fijación por los colores, ¿no? Y te voy a decir de qué se trata. Yo voy por la playa, por ejemplo, andando y me echan una pelota y en, oye, milésimas de no sé qué, sé del volumen de la pelota, a la velocidad a que me ha venido, de dónde me ha venido, y ya agárrate, la veo roja o la veo verde, veo colores. Y cuando hablo con vosotros me decís, estos colores no están en la naturaleza, están en tu cerebro. Y cuando yo hablo con mis amigos pintores y les digo que no están en la naturaleza, bueno, me correrían a palos y me dicen que eso... Oye, hablemos un poco de la percepción de los colores. Esto es fascinante. Hace unos 4 años estuve en una charla con otros colegas no en una audiencia como la que tú tienes, pero un poquito más limitada. Pero el tema que a mí siempre me ha fascinado es la representación de la realidad en el cerebro. De hecho, ese debería ser mi proyecto de investigación. Porque yo quiero saber cómo se representa la realidad. Y entonces, cuando yo le dije a un colega que la realidad estaba en el cerebro, puso el grito en el cielo y me dijo, pero si ahí están las estrellas. Esas físicas, ahí están, y aquí están las piedras, y aquí estamos sentados. Sí, pero estamos sentados y están las estrellas, y estamos sintiendo todo gracias a nuestro cerebro, porque la realidad está en el cerebro. Entonces, esto es una paradoja. Una paradoja que la realidad esté en el cerebro cuando sabemos que hay una realidad física. O sea, no hay duda que el mundo existe, los mares están ahí y el cosmos. Tan es así que nuestros cosmólogos, los astrónomos, han trazado la evolución del universo con una discusión del huevo y la gallina permanentemente, ¿no? Que es verdaderamente interesante. Y con esta realidad que está en nuestro cerebro hemos construido todo nuestro universo. Porque yo no sé cuál será el universo del mono. No sé cuál será el universo de la rata. De hecho, la rata no utiliza la modalidad visual ni auditiva, utiliza los bigotes para explorar su universo. Entonces tiene una representación del universo basada en la información que entran por sus bigotes. Nosotros los primates superiores, que es lo que creemos que somos, generamos una realidad basada en las propiedades limitadas que tienen nuestros órganos de los sentidos y que las amplificamos a través del mecanismo que propuso don Santiago Avalanche en conducción, de estas representaciones neurales, dependiendo de la importancia que tienen. Pero no hay duda de que estas están en el cerebro. Ahora, lo interesante para el color y la forma y en tercera dimensión. Porque yo puedo ver, yo veo tu cara, yo veo el contorno, pero en realidad la entrada de la información en mi aparato visual es plano, es en 2 dimensiones. ¿Sí? Claro. Y mi cerebro se encarga de ponerlo en tercera dimensión, darte la forma. La textura como tal no existe, es una concepción, es una abstracción que hace, es un agregado que le pone el cerebro, así como también el color. Entonces ese color que nosotros creemos que tienen los objetos es una construcción central de nuestro cerebro, que después, interesantemente, lo proyectamos hacia afuera. Todas las proyecciones, es como te diré, el cerebro interno se vuelve exocerebro, mandando proyecciones hacia afuera. ¿Sí? Entonces, yo puedo evocarte sensaciones activando artificialmente ciertas zonas de tu cerebro, y lo interesante de todo es que son internas en el cerebro, pero las expresiones subjetivas de esas sensaciones o esas percepciones son hacia afuera. ¿Sí? Entonces, no me extraña que lo que defiende el artista, el pintor, es precisamente el color de los objetos. Y además, lo que no sabe es que esos colores tan interesantes que estás plasmando ahí son proyecciones del cerebro. Verde, azul, rojo.
Actualmente tenemos palabras no solo para los colores, sino para sus tonalidades secundarias y terciarias. Pero no siempre fue así. El término medieval sinopia se podía referir tanto al rojo como al verde, al menos hasta el siglo XV. ¿Cómo podían fusionarse? En realidad la culpa la tiene la clasificación de los colores que hacían los griegos. Los extremos eran el blanco y el negro, luz y oscuridad. El rojo y el verde eran colores medianos y por lo tanto equivalentes. Según esta escala se describía con la misma palabra la oscuridad de una nube con la de la sangre, o el brillo de un metal con el de un árbol. Curiosamente, y a pesar de estar separados en la escala, amarillo y azul también compartían nombre. Por razones que no están claras hoy en día, el mismo hecho se encuentra en lenguas eslavas, japonesas, africanas y americanas. Y aún hay más, el azul era solo una variante del negro para los griegos. Y los celtas, los vietnamitas y los coreanos no lo distinguían en términos de lenguaje del verde. Si a esto añadimos que el marrón y el gris tampoco tienen nombre en la mayoría de culturas, ¿quiere esto decir que algunos colores están discriminados? Pues sí, y existe un ranking que lo demuestra. El blanco y el negro son los número 1, y casi todas las culturas tienen nombres distintos para ellos. Después le sigue el rojo, y en la tercera posición, verde y amarillo. En cambio, azul, marrón, gris, naranja y rosado parecen captar menos nuestra atención como humanos. ¿Tendrá algo que ver con cómo vemos los colores? Si se hace atravesar un rayo de luz blanca por un prisma, se descompone en distintas ondas cuya longitud es diferente. Cada vez que vemos un color, en realidad, lo que estamos haciendo es identificar una de esas ondas. Las diferencias entre unas y otras son microscópicas, del orden de nanómetros. Y un nanómetro es el resultado de dividir un metro en 1000 millones de partes iguales. Es asombroso que cambios tan absolutamente pequeños sean los responsables de algo tan evidente para nosotros como los colores. ¿Dónde están el gris o el marrón o el rosado? ¿Acaso estos colores son productos de nuestra mente? ¿Es que nos los imaginamos? En realidad, los colores que vemos no son solo el producto de las longitudes de onda distintas de la luz. Por ejemplo, una hoja, intrínsecamente verde, puede ser percibida de maneras muy distintas. Por tanto, cuando nuestro cerebro elabora un color, lo hace a partir de varios ingredientes que recibe de las señales visuales. Dentro de nuestros ojos, unos sensores reaccionan ante la llegada de los rayos de la luz. Solo 3 tipos de receptores son necesarios, los que captan las ondas del rojo, del azul y del verde para percibir toda la gama de colores, es decir, de mezclas de luz. Es el mismo sistema que se utiliza para obtener los colores en televisiones y pantallas de ordenador. Existen 2 tipos de células receptoras. Tenemos 120 millones de bastoncillos y 5 millones de conos en cada retina humana. Los bastoncillos absorben la luz de todo el espectro visible. Sin embargo, no reconocen las diferentes longitudes de onda, ni por tanto los colores, y son solo capaces de informar al cerebro de si hay luz u oscuridad. Estas células son las que empleamos para ver cuando la iluminación es escasa y por eso, en estas condiciones, nos cuesta tanto distinguir los colores. Los conos se clasifican en 3 tipos según su sensibilidad a la luz azul, verde y roja. Los conos de luz azul son menos sensibles que los otros 2 tipos y esa es la razón por la que cuando está muy saturado nos parezca relativamente negro. En último término, esto podría explicar la reticencia histórica de diferentes culturas por considerar al azul un color. La combinación de estos 3 tipos nos dan el resto de colores que contienen la luz. Sin embargo, el ojo hace algo más que captar longitudes de onda. Es sensible también a la intensidad del rayo, es decir, a la cantidad de fotones que recibe. A eso lo llamamos brillo. Y especialmente sensible en particular a la longitud de onda del amarillo y por eso nos parece más brillante que el resto de colores. Así nuestro cerebro construye algo llamado gris cuando nos llegan todas las longitudes de onda juntas pero a medio gas, luz blanca poco intensa. Y construye marrones cuando lo que recibe son rayos amarillos o naranjas a medio gas, poco brillantes.
una especie de gris sucio, salpicado de esas longitudes de onda. Pero además los rayos de los colores también se mezclan con la luz blanca, obteniéndose percepciones como el rosa, que no es más que rojo poco saturado, es decir, no puro. Existen miles de colores producidos por estas combinaciones que nos resultan difíciles de catalogar. En cambio, quizás una intuición nos ha llevado a lo largo de la historia a identificar fácilmente a los colores más puros. ¿Dónde acaba un color y comienza otro? Nuestras retinas son como una paleta de infinitas posibilidades. Somos nosotros quienes creamos el color. Un consorcio internacional de científicos ha encontrado nuevas pistas sobre el origen genético del autismo. En el estudio han participado 1.200 familias que tenían uno o más de sus miembros afectados por esta enfermedad. La investigación, la mayor de estas características, forma parte del proyecto Genoma Autismo. En ella los científicos han usado varias técnicas para analizar el ADN de las familias y detectar posibles similitudes genéticas entre individuos autistas. Así, han observado que el gen neurexina 1 y una nueva región en el cromosoma 11 podrían estar relacionados con el autismo. El gen neurexina 1 es muy importante para el contacto y la comunicación de las neuronas. Los expertos creen que podría tener un papel crucial en este tipo de enfermedades. Los resultados son esperanzadores y suponen un paso adelante de cara al desarrollo de futuros tratamientos. Pero los científicos piden cautela porque es casi seguro que existan varios genes implicados. Científicos estadounidenses han realizado el primer análisis genético sistemático de pájaros de Norteamérica. Su objetivo es automatizar el proceso para conseguir un registro genético de todas las especies que existen en el planeta. Los científicos han encontrado 15 posibles nuevas especies en las 643 de pájaros estudiadas desde el Ártico a Florida. Son tan parecidas a otras que desde hace siglos se han clasificado como la misma. Las pruebas genéticas se han realizado, por ejemplo, sobre una muestra de pluma. Según los científicos, cuando la secuencia de bases del ADN es distinta, en al menos un 2,5%, se puede definir una especie a pesar de que sea idéntica en las plumas, el canto o la morfología. Una diferencia de un 1% indica que ha pasado 1 millón de años desde la última vez que se cruzaron ambas especies. Los científicos esperan obtener el código de barras genético de la vida sobre la Tierra para el año 2014. En total, unos 10 millones de registros de ADN de unas 500.000 especies. Un equipo español ha encontrado en Siria el rastro de una ciudad de unos 5.500 años de antigüedad. Esto la convierte en una de las más antiguas de la historia. El hallazgo se enmarca en el proyecto Medio Éufrates sirio, un trabajo arqueológico que se desarrolla en Tayumeada, en la ribera izquierda del Éufrates. Los investigadores, que pertenecen al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han recuperado restos óseos y fragmentos de cuencos de cerámica. La datación de estos cuencos ha permitido saber que la ciudad descubierta es del mismo periodo que Uruk, una de las urbes más antiguas que se conoce. El periodo de Uruk, en torno a 3.500 años antes de Cristo, fue el momento en el que aparecieron las primeras ciudades. Gracias a los objetos que han encontrado ahora, los científicos obtendrán una valiosa información sobre la forma de vida, la alimentación y la organización de las ciudades de la época. En apenas 3 años, un proyecto estadounidense ha descifrado el genoma de 2.000 tipos distintos del virus de la gripe en sus variedades humana y aviar. La información podrá ayudar a desarrollar vacunas más eficaces. A pesar de que las vacunas de la gripe se actualizan cada año, la alta capacidad de mutación del virus impide que a menudo estas vacunas sean eficaces. El proyecto de secuenciación del genoma de la influenza se ha propuesto conocer mejor el virus de la gripe y extender esta información a toda la comunidad científica. Para ello han recogido muestras del virus en todo el mundo. Actualmente secuencian un promedio de 200 genomas al mes. La información que se va generando se puede consultar gratis en Internet, en la base de datos GenBank del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Los datos permitirán a los científicos estudiar los factores genéticos que determinan la virulencia del virus. Así se podrán desarrollar nuevas vacunas, terapias y diagnósticos. Para complicar más las cosas, aún, con esta historia
de los colores, resulta que habéis identificado la proteína que en la retina permite ver 3 colores y no humor, y no más. Sí. El azul, el rojo y el verde. Y con eso nos las apañamos. Sí. ¿Es así eso? Sí, este es un descubrimiento muy bonito realizado por unos colegas en Johns Hopkins ya hace como unos 15 años aproximadamente, lo cual indica algo fundamental, de que no todo es neuronal, de todas maneras, no todo es cerebro. Claro. Hay un aparato preneuronal que son nuestros órganos sensores, los que transducen energías. Y eso es todo. En este caso, la energía luminosa es absorbida por estas proteínas, que son las que codifican la longitud de onda, a las cuales te acabas de referir. Estas proteínas lo que hacen, pues, la absorben, la codifican y luego se la pasan a las neuronas que están en la retina. Y esas neuronas lo que transmiten al cerebro, y eso es verdaderamente lo sorprendente, son unas chispitas eléctricas que van temporalmente a lo largo de las ramificaciones de las neuronas, los circuitos cerebrales, hasta llegar a lo que se conoce como la corteza visual, que está en la parte atrás de nuestro cráneo. Ahí. Esa zona ahí se forma un mapa espacial, porque tenemos que localizar en el espacio algo. Y eso, y además, lo que está en ese mapita, que está asociado con esas proteínas, puede estar codificado en el circuito en forma de colores. Y esa es la razón por la cual... 3 colores. Esos 3 colores. Pero además el cerebro se encarga posteriormente de hacer combinaciones. Esto. Como siempre, no son de tipo categórica, sino que es una especie de continuum que permite el llenar esos picos que son estas longitudes de ondas. Y esto es una verdadera maravilla, porque esto ya es circuito cerebral, corteza visual de nosotros, ¿no? Y mi perra no tiene eso. Algunos animales no tienen la capacidad de que este circuito, ni tampoco tienen la proteína, esta que absorbe estas longitudes de onda, ni tampoco tiene el circuito neural que genera estos nuevos colores. Vamos a por el último, o el penúltimo, ¿no? El sabor de las cosas, que Proust y otros escritores pues han rememorado su vida de jóvenes o de niños y dicen, es que recuerdo el sabor el olor. Y venís los neurólogos y me decís, Eduardo, las células gustativas en realidad son mediocres, se mueren, no se renuevan fácilmente. Allí el secreto está en las olfativas, ¿no? Es gracias al olfato que recuerdas el sabor de una cosa. El olfato es fantástico, me dicen. Las células gustativas, bueno, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de verdad? Es una historia maravillosa. De hecho, el premio Nobel del 2004 sí, se les otorgó a Richard Axel y a Linda Bock por haber descubierto algo fenomenal. No todo es cerebral. Este aparato preneuronal, del cual nos referíamos hace rato, sí, es fundamental para lo que va a hacer nuestro cerebro, porque nuestro cerebro lo único que recibe son chispitas eléctricas que vienen de cada una de las modalidades sensoriales, en el caso de las representaciones sensoriales. En el caso de nuestras memorias internas, estas chispitas eléctricas, las combinaciones, lo que hace que tú mantengas información de corto plazo para hacer algo. En el caso del sistema olfativo, se descubrió que había una familia de genes, de proteínas, que están en la mucosa. Esas proteínas son muy específicas para ciertos componentes químicos, que no es otra cosa más que los olores, que se pegan y que están conectadas otra vez a estas fibritas eléctricas que las llevan en forma de chispitas al cerebro y donde generan mapas de representación odorífica. Ahora, lo fantástico de este asunto es que cómo es posible que el olor que tú experimentaste hace 30 años. Vamos a ponerle 30 años, ¿no? Sí. Para que no... Si eres un hombre joven. Hace 30 años, de algún platillo exquisito que preparó la abuela, lo puedes asociar con sentimientos, con afectos,
pero además con espacios visuales, acústicos y todo Increíble. esto. Lo que pasa es que esta información que entra a través del olfato va a la parte más vieja de nuestro cerebro, que tiene que ver con la información en general. Es la parte más vieja que a través de la evolución filogenética de los organismos ha permitido guardar las memorias. Es por eso que los perros tienen una gran memoria. Son mucho mejor que nosotros. Los gatos, las ratas, etcétera, ¿no? Funcionan con estas representaciones. En nuestro caso las podemos recrear de una manera más linda, con aspectos emotivos. Y estos circuitos del cerebro están conectados con prácticamente todo. Y eso es lo único eso es por eso que te permite hacer asociaciones auditivas, visuales, afectivas y todo esto, que es una maravilla. Una parte de la sustancia íntima de las cosas ha de penetrar nuestras fosas nasales para poder olerlas. Y de ahí una relación estrecha entre el objeto y el sujeto que percibe la esencia. Confrontados diariamente con intensos olores, desde la cocina, el hospital y el cuartel de bomberos, 3 profesionales nos cuentan sus particulares experiencias olfativas. Hay olores que quedan en el chaquetón, hay olores que quedan en la ropa o en tu piel, y hay olores que incluso quedan en tu cerebro. Entonces, estos cuestan más de quitar. No es una tarea fácil. El olfato es el sentido mudo, no se entiende con el lenguaje. Es un olor, no sé, picante, un olor característica, un singular. Es difícil describir los olores desagradables. Yo creo que los describes por analogía. Pues sería un olor de un queso fuerte. Un olor a fresco, a primavera en este momento. Cuando tú te vas de vacaciones 15 días y te dejas un bistec despistado en la nevera. A pesar de la dificultad para expresar, el olfato es para ellos una sensible y valiosa herramienta. Básicamente, donde sería importante destacar, cuando entras en un almacén, el olor te dirá mucho. Suelen ser derivados del petróleo, que ya son de por sí peligrosos, pero según qué tipo de olor ya te ponen en alerta, pues porque puede haber defragaciones, puede haber problemas importantes. Depende de la técnica que tú utilices, fijarás colores, fijarás sabores, texturas y olores también. Por lo tanto, un cocinero, aparte de no parar de observar lo que está sucediendo, huele. Y huele incluso el punto de un ajo. Un ajo tiene un baremo de olores magnífico, desde un crudo a un pochado, a un medio dorado, a un dorado como el oro, a un oscuro y a un quemado, que también es un perfume interesante. En la clínica, un olor nos puede detectar una infección, nos puede detectar una anomalía. Hay afecciones en concreto renales que huelen a amoníaco, a urea. En realidad, verbalizar las sensaciones olfativas pasa por el filtro de la experiencia de cada uno. Por sus receptores nasales transita el olor del peligro y del socorro. Una de las formas, antes de entrar al piso, que nos encontramos es el olor característico de la muerte, ¿no? Que llegas a la misma escalera y ese olor pues es un poco singular. Entonces, alguien que no está habituado, pues quizá no sabría decir si es que se ha estropeado algo, si es un olor, y sin embargo, si lo has olido varias veces, pues es muy singular y no te confundes. Cualquier siniestro, a mí me gusta y quiero estar allí, ¿no? No porque me guste el siniestro, sino por estar allí. Entonces, cualquier olor de un siniestro, pues me gusta, porque quiero estar allí. Entonces, no es un olor, aparte del olor que hemos comentado antes, de la muerte, pues hay otras, muchas, que sí me gustan, desde el olor a un incendio, a la gasolina, al gas. Ella valorará los aromas del confort y de la salud, del remedio tras la enfermedad. Puede ser un fármaco. Recuerdo, por ejemplo, hay fármacos, hay antibióticos que huelen a remedio y para mí son agradables, ¿no? Quizá los olores que asocias tú con agradables en el hospital, todos están asociados al concepto de asepsia, de limpieza. Y en la cocina se tratará de una experiencia activa en busca de la fragancia más apetecible, armónica y equilibrada. Como todo arte, ¿no? La música también busca un equilibrio, y el equilibrio naturalmente es en la composición de los elementos.
ese equilibrio gustativo, un equilibrio que no esté pasado ni de sal, ni de picante, ni de grasa, ni de los elementos que lo componen, que sea fácil de comer, que notes que te sienta bien, que huela al límite seductor. Naturalmente, primero te seduciremos por la presentación, muy importante, pero después ya entra en un punto que es casi la frontera, donde a ti te estamos diciendo si es comestible o no. El olfato es un sentido primitivo y precoz anterior al lenguaje. Se ha enriquecido con este para servir mejor en su papel para la supervivencia y, de paso, conseguir que en un rincón del límbico se estremezcan unas cuantas fibras de puro placer. Llevas, y no tienes por qué decirle a la audiencia tu edad, pero llevas, pongamos, 40 años investigando, 30 años. 30 años, sí. 30 años trabajando sobre la percepción y la neurología de esta percepción. Después de 30 años, ¿ves que podrías pasar otros 30 profundizando en eso? ¿O que ya estás al borde de saberlo casi todo? No, yo creo que una de las cosas que el ser humano debe entender es que jamás podrá entenderse a sí mismo, porque es el cerebro tratando de entenderse. Y así como hemos discutido a lo largo de esta charla, que el cerebro no se engaña, el cerebro también nos puede generar una ilusión de que estamos en vías de poder entenderlo, de cómo funciona. Pero yo pienso que es una trampa. Y esa trampa es muy bella porque yo creo que nos va a mantener la ilusión de mantenernos activos, de que hay algo que podemos entender. El día en que lo entendamos, como ya hemos entendido cómo funciona el corazón, estos cardiólogos que hacen cosas maravillosas con el corazón, pero prácticamente el órgano cardíaco se sabe, toda su biofísica, toda su anatomía, toda su farmacología, toda su neurología, todo lo que tú quieras se sabe cómo repararlo ya. Entonces, nosotros tenemos la ilusión de que estamos cerca. Yo pienso que estoy muy lejos, aunque yo creo que si de las funciones que algún día vamos a entender muy bien, es precisamente la percepción. Y creo que estamos muy cercanos de entender cómo vemos, cómo miramos, cómo oímos, cómo escuchamos. Son dos cosas muy diferentes. Cómo sentimos, cómo elaboramos nuestras percepciones, cómo hacemos asociaciones entre estas cosas. Prácticamente lo que es la biofísica, la neurobiología de estos procesos los entendemos. Lo que no entendemos todavía es la parte subjetiva de nuestras percepciones. ¿Sí? De cómo emana nuestra subjetividad, que es la parte, yo creo, más atractiva del ser humano. Que es así como la memoria te da la subjetividad de Eduardo, como a mí de Ranulfo, y mis percepciones y tus percepciones, si bien pueden ser parecidas, no son idénticas. Están determinadas por todo esto, lo que soy. Entonces, este aspecto subjetivo del individuo, yo creo que es lo que en los próximos años nos vamos a enfocar. Y de hecho es una de mis grandes pasiones. No sé hasta dónde pueda llegar, pero es como un marinero que se lanza, que se echa al mar, y vamos a ver a dónde llegamos. ¿Qué tal si descubrimos América otra vez? Para mí las dos preguntas fundamentales en neurociencia serían, y por las que yo me metí en neurociencia, serían ¿qué es lo que a mí me hace ser diferente de ti? ¿Y qué es lo que me hace ser igual? Porque hay algunas cosas que son comunes, pulsiones, emociones, y sin embargo cada uno de nosotros es diferente, aunque compartimos la mayor parte de nuestra dotación genética. Y la segunda pregunta que me parece que es atrayente y para mí apasionante es ¿qué es lo que hace que las personas nos atraigamos? ¿Qué es lo que hace que resultemos repulsivas o atractivas para unas personas o para otras? ¿Cuáles son las señales que estamos enviando de alguna forma a los demás para que eso sea así? Mara Dirsen dirige el grupo de investigación neuroconductual del Centro de Regulación Genómica.
Sin embargo, como podemos comprobar, es difícil no contagiarse de la pasión por el conocimiento que ha llevado a esta investigadora excepcional mucho más allá del laboratorio. La imagen que estáis viendo es una imagen que es una reconstrucción virtual de lo que se llama una minicolumna cortical. ¿Qué son las minicolumnas corticales, diréis? Pues son grupos de neuronas que trabajan de forma coordinada y que se consideran que son la estructura mínima computacional de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está en esas minicolumnas tomando toda la información que posee de nuestros recuerdos, de nuestra experiencia, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones. Lo está asociando, lo está procesando y de ahí tiene que tomar una decisión sobre qué vamos a hacer. Para que os hagáis una idea, para poder entender cómo funcionan estas microcolumnas, en este momento hay un proyecto europeo que se llama el Blue Brain, el cerebro azul, en el que se están utilizando computadores gigantescos con una capacidad de procesamiento brutal, casi del orden de los que se necesitan para lanzar una nave al espacio, simplemente para entender cómo funciona una de esas microcolumnas, simplemente para poder integrar toda la información que tenemos acerca de cómo son los disparos neuronales, qué neurotransmisores, qué sustancias químicas se están liberando y cómo de ahí, de toda esa amalgama electroquímica, va a surgir finalmente el yo. Bueno, he elegido la palabra sinestesia porque es un concepto que siempre me ha interesado mucho. La sinestesia se considera enfermedad mental desde los años 70 y en realidad es que se superponen las sensaciones de dos sentidos diferentes o de un sentido y una emoción. De manera que son personas que pueden oler los colores, ver los sabores o para los cuales las emociones tienen un color, un sabor, un olor. Durante el romanticismo se pensaba que los sinestésicos eran personas privilegiadas que tenían experiencias sensoriales que nosotros, las personas normales, pues no podemos experimentar nunca, ¿no? El hecho de poder mezclar de esa forma tan íntima los sentidos es algo que debe ser una experiencia muy, muy interesante. El libro que he escogido tiene un nombre muy bonito, se llama Fantasmas en el cerebro. Y está escrito por un neurólogo, V. Ramachandran, que trabaja en la Universidad de California. Y a mí lo que más me gusta de este neurólogo y de este libro es que desde algo tan lejano a la neurociencia dura y básica como es la neurología, él llega a conclusiones muy acertadas acerca de procesos biológicos tan básicos como la remodelación de las estructuras corticales. Este libro, aparte de lo que tiene de ciencia, que es una ciencia muy asequible y que llega a todo el mundo, lo que tiene también es mucha humanidad y mucho de lo que la investigación tiene que ser aplicada a los pacientes y a las personas. Este otro libro es un libro que para mí tiene un significado muy especial, porque este es un libro de cuentos que mi padre escribió cuando tuvo él precisamente un problema neurológico. Él tuvo un accidente cerebrovascular. Aún así, y aunque quedó muy discapacitado, fue capaz de continuar su labor investigadora y escribió un libro de cuentos para sus nietos, que son las historias de un pescador de Puerto Chico, de Santander, en el cual él lo que nos refleja es esa capacidad de aprender de todo el mundo. No porque seamos científicos o porque seamos investigadores, no podemos aprender de los demás, al revés, seguramente podemos aprender más que nadie de personas tan sencillas como el viejo Cudón, como este pescador de Puerto Chico de Santander. Como objeto he escogido una piedra con fósiles que me traje cuando fui a Jordania, al Mar Muerto. La he escogido porque para mí tiene un significado muy interesante. Tiene dos mensajes para mí. Por un lado, la impronta que pueden llegar a hacer las cosas, y eso en nuestro cerebro se traduciría en la memoria. No es nada banal. Realmente entender cómo es posible que una estructura finita como es nuestro cerebro
es capaz de guardar una cantidad infinita de recuerdos, es algo realmente apasionante y que solamente podemos entender si nos acercamos a ello desde el punto de vista molecular y celular. En este caso, además, hay otra cosa, y es que las marcas que quedan son todavía más permanentes y más indelebles cuando van acompañadas de algo que es muy importante, que es la emoción. El lugar que he escogido en realidad no es un lugar, o es un lugar virtual. Es lo que podríamos llamar una realidad paralela, si quieres. Se trata del mundo de la discapacidad. Y lo he escogido porque muchas veces no hace falta irse muy lejos. A golpe de metro tenemos sitios donde podemos aprender muchas cosas. Trabajando en el síndrome de Down, casi la que más he aprendido he sido yo, porque he tenido la oportunidad de acercarme a esas personas. Y esas personas tienen una visión de la realidad, seguramente por su discapacidad, que realmente nosotros hemos perdido. Estamos en un mundo en el que quizá se valoran muy poco cosas que ellos ven como naturales, la ilusión, el entusiasmo por las cosas, la manera de abordar los problemas, la generosidad. Yo siempre he pensado, y quiero decirlo, que seguramente la única manera de llegar a ser feliz es dar a los demás. Y a veces nos olvidamos de que ahí al lado, sin necesidad de irnos a ningún lado, aquí a golpe de metro, tenemos gente que nos necesita. Y seguramente a los investigadores más que a nadie, pero a todo el mundo.